Bueno, pues buenos días a todos, todas, que el Señor os bendiga. Y bueno, la verdad es que un servidor, pues, estoy contento de volver a estar con vosotros y gracias a vuestro pastor por la invitación que me hizo para estar con vosotros, como acabo de comentar, para compartir la palabra, ¿no? Yo esta mañana quiero que me acompañéis, vamos a ir directamente a la palabra, quiero que me acompañéis al Evangelio de Mateo. Vamos a ver el título de la predicación, la resurrección, Jesús y los saduceos. Vamos a ver qué nos tiene que decir la palabra ante una pregunta que los saduceos en este caso le hicieron al Señor. Veremos ahora quién son los saduceos y veremos también la pregunta que le hicieron al Señor. Mateo 22, versículo 23 al 33, estos 10 versículos, si le tenéis, dice la palabra. Aquel día vinieron al Señor los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Como he dicho, mis hermanos, el título de la predicación, la resurrección, Jesús y los saduceos. Cuando hablamos de esta palabra, los saduceos, ¿quién eran los saduceos? Aquellos que estaban haciéndole esta pregunta al Señor. Los saduceos, mis hermanos, eran, en aquella época, ese primer siglo, eran un grupo religioso político. Fijaros lo que eran en aquel tiempo, que tenían, evidentemente este grupo religioso tenía mucho poder entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Los saduceos estaban muy preocupados por el tema de la política y por complacer también a los romanos, que eran los que gobernaban en aquel tiempo, ¿no? Los saduceos eran personas adineradas, personas que tenían una buena situación económica, personas influyentes, personas que tenían buen cargo y una situación social bastante estable, por decirlo de una manera, ¿no? Eran personas, sobre todo, personas también que en el Sanedrín, en el cuerpo de sacerdotes que había, eran personas que prácticamente ellos lo dominaban todo. Los saduceos controlaban todo el Sanedrín, controlaban también el templo, ¿no? Y los saduceos, lo que ellos, esto en relación socialmente y el poder que ellos tenían allí, ¿no? Y eran personas que en relación a la palabra de Dios creían solamente en los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos creían en eso, pero ellos también, como acabamos de leer en el versículo 23, ellos, si bien creían en los 5 primeros libros de la Biblia, ellos decían de que no existe la resurrección, que no existe la resurrección, y ellos también decían de que negaban de que hubiese vida, como acabamos de decir, ¿no? De que hubiese vida después de la muerte y que el alma al morir pues perecía, y de que ya luego no iba a haber ningún castigo o no iba a haber ninguna recompensa. Y luego en relación a Dios, ellos decían de que Dios no intervenía en las cosas del hombre. Dios no intervenía en lo terrenal. Dios ha venido, dio la ley, la Torá, esos primeros 5 libros de la Biblia, pero ya el Señor o Dios se fue y aquí no ha vuelto a pasar prácticamente más nada. Pero ellos sí se llegaban a creer, a llevar
por la Torá, por esos 5 primeros libros de la Biblia. El Hecho de los Apóstoles vemos en el capítulo 23 que los saduceos dicen de que no hay resurrección, de que no hay ángel, que no hay espíritu, algo completamente a los fariseos, que sí creen que hay, evidentemente que sí hay una resurrección y de que hay espíritu. Pues fijaros la posición de este grupo religioso, los saduceos, que creían en la Biblia, pero que Dios no intervenía en las cosas del asunto, que Dios no intervenía y que Dios había venido, se había dado unas leyes, pero ellos sí estaban en una buena posición, y ellos evidentemente eran personas muy influentes. Negaban en definitiva, negaban el mundo espiritual, negaban los ángeles, negaban todo tipo de estas manifestaciones. El historiador Josefo, mis hermanos, dicen, hablando de este grupo religioso, político, que estaban allí cuando el Señor vivía, porque eran, como he dicho, eran personas muy influentes. El historiador Flavio Josefo nos dice que los saduceos, que eran, como acabo de decir, eran grupos religiosos y a la vez políticos, dicen que eran personas groseras, eran personas arrogantes, eran personas que se avivas en el poder, ¿no? Porque ellos se sentían evidentemente muy poderosos y personas que a la hora de discutir ellos tenían la razón de todo ello. En ellos había una actitud, ¿no?, de grandeza. Esa actitud la que había en los saduceos. Por una parte querían agradar a los religiosos y por otra parte lo que les interesaba era el poder y la situación social y económica que ellos mantenían, ¿no? Y hermano, actualmente yo creo que en la sociedad que nosotros estamos viviendo hay mucho tipo de personas como los saduceos. Hay muchos tipos de personas que creen, bueno, que Dios vino en su momento, de que Dios dio unas leyes, de que Dios dio unos mandamientos, pero que Dios como que se olvidó de nosotros, como que se olvidó del ser humano. Dios no interviene en las cosas del hombre, ni hay ángeles, ni hay espíritu, y aquí, bueno, lo que cada uno se tenga que buscar, pues se lo tiene que currar, y considero de que hoy en día hay muchísimas personas, y no solamente eso, muchísimas personas que creen que cuando muramos, como diríamos los andaluces, el vivo al hoyo y el muerto al bollo. Después de la muerte, aquí no hay resurrección, aquí luego no hay que dar cuenta, aquí no va a pasar absolutamente porque ya el alma muere y aquí no pasó absolutamente nada. Y así nos podemos encontrar, yo creo, amigos, familiares. En esta sociedad nos podemos encontrar, evidentemente, muchísimas personas de este tipo. Hermano, en relación a los saduceos, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, Juan el Bautista a los saduceos le va a hablar claro. Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, cuando él está bautizando, dice que vinieron los fariseos y los saduceos a su bautismo, en ese bautismo, y Juan el Bautista le va a decir a los saduceos algo siguiente, le va a decir, vosotros sois una generación de víboras. Fijaros cómo le hablaba Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no tenía pelo en la lengua, como bien sabéis. Juan el Bautista los llama generación de víboras. A este tipo a esta clase social, político, religiosa, a estos saduceos lo llama así. Y le va a decir, bueno, ¿quién os enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? ¿Quién os ha dicho a vosotros de que luego no va a haber, cuando el hombre muera, va a haber un juicio y todos tenemos que dar cuenta de Dios? ¿Quién? Y esto, así lo llamaba Juan el Bautista, evidentemente, a los saduceos. Pero hermano, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tampoco se va a quedar corto a la hora de hablar de los saduceos. Tampoco se va a quedar corto porque vinieron, dice la palabra que vinieron a preguntarle también los saduceos otra pregunta y le dijeron, mientras estaba el Señor con sus discípulos, le dijeron al Señor, en Mateo capítulo 16, lo podemos ver, que los saduceos le dicen, bueno, ¿tú qué dices? Que eres el Mesías, que tú eres enviado de Dios. Muéstranos una señal del cielo. Haznos una señal, Jesús. Preguntaba, le decían los saduceos, le decían al Señor, danos una señal del cielo para que creamos en ti. Pedían señales.
Eso es lo que hacían también los saduceos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Eso lo podéis ver en Mateo capítulo 16, versículo 6. Lo podéis ver tranquilo en vuestras casas. ¿Y qué le va a decir el Señor a esos saduceos? Los va a llamar, como diría Mateo 16, 6, le dice, la generación que mala y adúltera. Los llama una generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque demandaban señal del cielo. Eso querían los saduceos. Pero ¿qué dijo el Señor? La señal no os será dada, sino la señal, ¿cuál es? La que fue dicha por el profeta Jonás. Cuando estuvo Jonás 3 días metido en la boca o en el vientre del pez. Esa será la señal. ¿Pero cómo los llama? Generación, ¿cómo? Mala y adúltera. Y Juan el Bautista lo llamaba generación de víbora. Por eso dice el Señor, hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Eran personas completamente materialistas, personas dualistas, y como la palabra nos decía y nos dice, ponen evidentemente muchas cargas sobre el pueblo. Hermano, pero en relación, fijaros con qué tipo de personas nos estamos encontrando, con qué tipo de personas tenía también el Señor que lidiar y que hablar y que contestarle. En relación al Señor, mis hermanos, el Señor evidentemente, el Señor en los días de su carne, Él ya había dado testimonio a la hora de hablar, a la hora de testificar, y el Señor ya había dejado un precedente, ¿no? Porque aquí en Mateo 22, en el versículo un poco antes, en el versículo 15, fijaros lo que pensaban los fariseos, lo que pensaban los fariseos del Señor. Mateo 22, versículo 15 nos va a decir lo siguiente: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle al Señor en alguna palabra. Querían cogerle algún fallo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Fijaros cómo era nuestro Señor. Por eso el Señor hablaba con tanta claridad y no miraba las apariencias de los hombres. Él cuando tenía que hablar y decir verdad la hacía. Cuando tenía que mostrar misericordia la mostraba. Cuando tenía que mostrar la disciplina y la rigidez, y sabía con quién lo hacía, ¿el qué? Evidentemente lo hacía. Como dice la palabra, no te cuida de nadie porque enseñas con verdad ¿el qué? El camino de Dios. Ese era nuestro Señor. Ese es nuestro Cristo bendito. Y dice la palabra, hermano, que el Señor era ¿qué? Amante de la verdad. Qué cosa, qué palabra tan maravillosa, hermano. Amante de la verdad. Y no solamente era amante de la verdad, que enseña, como dice la palabra, y que enseña con verdad, ¿el qué? El camino de Dios. Y yo creo que ahí tenemos que imitar al Señor, tenemos que aprender del Señor y tenemos que hacer como el Señor, amante de la verdad y enseñar el camino de Dios con toda la verdad. Y cuando llegue el momento, o como dice la palabra, cuando llegue el momento o la circunstancia de decirle a las palabras, a las personas, las cosas como son, pues hay que decírselas evidentemente, ¿no? Con amor y con misericordia, pero ese era nuestro Señor. No te cuidas de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Los hombres sí miramos las apariencias de los hombres. Los hombres miramos muchísimos aspectos, pero Dios es el que conoce evidentemente los corazones. Y Dios conocía el corazón de los saduceos, por eso los llama generación mala y adúltera. Y Juan el Bautista, como lo llamaba, generación de víbora. Y estos hermanos, esto que estamos hablando, hermano, estos van a venir. Estos, como he dicho, van a venir los saduceos, este tipo de hombres religiosos, y van a venir a intentar coger al Señor. Y se vaya a ver a este por dónde lo vamos a pillar. Vamos a cogerle un fallo, porque ese era el objetivo. Buscar en aquel que predica la verdad, en aquel que es amante de la verdad, buscarle un fallo. Y le van a decir esta historia que hemos leído. ¿La historia cuál era? Señor, lo primero que le va a decir en el pasaje que antes leíamos el supuesto, porque le habían puesto un supuesto, le habían puesto un ejemplo de que si un hombre
Si un hombre, evidentemente, se casa con una mujer y la mujer muere, en el pueblo judío, en aquel tiempo, en aquella costumbre, si el hombre muriese y tenía descendencia, pues era el hermano el que tenía que continuar con la mujer. Si el hermano ese muriese, el otro hermano era el que tenía que quedarse con la mujer. Eso, como dice la palabra. Le dijeron, versículo 24, aquí de Mateo 22, versículo 24, aquel día, versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere, lo que acabo de explicar. Bueno, Moisés nos enseñó. ¿Y qué le está diciendo? Moisés, que no nos lo ha enseñado cualquiera, que no ha venido un profeta importante. No, estamos hablando de el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta más, uno de los profetas, sobre todo en esos primeros, en esa Torá, en los comienzos del Señor, un profeta más importante que hubo, entre tanto, era Moisés. Y Moisés era reverenciado. Por eso dice, hombre, Moisés nos enseñó, que no lo enseñó cualquiera. El maestro, aquel que estuvo con el mismo Dios en la zarza, él nos enseñó que si un hombre muere, se está casado y muere, el hermano tiene que casarse con ella. Y si el hermano muere, pues el otro, y el otro, y el otro. Esto lo dice, nos lo enseñó, ¿quién es? Moisés. No es que nosotros nos lo estamos inventando, le estaban diciendo al Señor. Y bueno, y le va a decir al Señor, bueno, la pregunta al final, como van a decir los saduceos, versículo 28, en la resurrección, tú no dices que hay resurrección, Moisés, Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella la mujer, ya que todos la han tenido? Bueno, vamos a ver, tú dices que hay resurrección. Si han tenido, esa mujer ha tenido 7 maridos, en la resurrección, Moisés ya nos lo enseñó, ¿de quién va a ser la mujer? Esa era la pregunta. No creían en la resurrección y le preguntaron sobre la resurrección y le pusieron un supuesto para ver de quién era, evidentemente, de quién iba a ser esa mujer. Hermano, lo primero, la contestación del Señor va a ser, evidentemente, bastante clara. Lo primero, y lo llaman maestro, tú que eres maestro, explícanoslo. Pero lo que querían era cogerlo, buscarle, como he dicho, el fallo. Lo primero que el Señor le va a decir, como estamos leyendo, versículo 29, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis. Quieto, le va a decir el Señor. Mira, estáis completamente equivocados en vuestra manera de pensar. Estáis confundidos. Estáis fallando en vuestro pensamiento, en vuestra concesión, de lo que Moisés nos estaba diciendo. Estáis viviendo una vida de confusión, en definitiva. No hay claridad en vuestras vidas, en vuestros pensamientos, aunque creáis que estáis completamente en lo cierto. Y aún más, aunque Moisés os enseñó, como bien decís vosotros. Maestro, Moisés nos enseñó. Pero el Señor dice, mira, estáis equivocados. Y no solamente estáis equivocados, sino que el Señor aún más le va a decir, estáis equivocados, ¿por qué? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Eran no solamente personas que estaban equivocadas, sino que eran personas que estaban ignorantes en definitiva. Ignoraba, y el Señor se lo va a decir con mucha claridad. Sois unos ignorantes de lo que estáis hablando, del supuesto que me estáis poniendo, porque lo que querían era cogerlo en algún fallo. Sois unos que ignorantes. Ellos se creían personas sabias, ellos se creían, eran los eruditos, ellos eran los de la clase alta, los que estaban con el mundo político y la Roma, situados, muy bien situados, los que vestían con ropas largas. Eso eran los saduceos, ellos eran los enterados, por decirlo en andaluz, el enterado de turno. Ellos eran los entendidos en todo. Pero como el Señor le decía, eran unos ignorantes.
no sabéis, hay un desconocimiento en vuestras vidas. Y el problema no era ese, como estoy diciendo. El problema es que se creían en posesión de la verdad por su altivez y por su posición social. Y hermano, en nuestra Andalucía, como diríamos los andaluces, porque a mí me gusta hablar en andaluz, en Andalucía no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y el Señor se lo estaba diciendo, estáis completamente equivocados, y no solamente estáis equivocados, sino que sois unos ignorantes. Y hay muchas personas, hermano, que tú hoy en día le hablas del Señor. Hombre, ¿y quién te ha comido el coco? Te lo dicen de otra manera. ¿Y quién te ha comido el coco? Y aquí cuando muramos, mira, aquí no hay más nada que hablar, aquí cada uno ya se va y aquí ya todo pasó. Es lo que hoy en día nos dirían, pero el Señor sigue diciendo lo mismo. Hay personas que siguen siendo ignorantes. Hay personas no son ignorantes y hay personas que tienen en su mente y en su corazón esta confusión. Están completamente equivocados. Y el Señor, evidentemente, se lo estaba diciendo. Pero, hermano, ¿en qué había esa falta de conocimiento? ¿En qué eran ignorantes? Porque el Señor le dice, mira, estáis equivocados, erráis y sois ignorantes, ¿pero en qué? ¿En qué? La palabra, y el Señor nos lo dice claro en el versículo 29, ignorando el qué, las Escrituras. Sois unos ignorantes en las Escrituras. ¿Y ellos qué habían citado? Las Escrituras. Moisés, maestro, Moisés nos enseñó. Mira, vosotros sois unos ignorantes en las Escrituras. Estaban cogiendo las Escrituras para ellos, evidentemente, argumentar lo que creían. Ignorancia en las Escrituras. Hermano, y el Señor se lo dice prácticamente claramente. Y hermano, cuando el Señor habla de las Escrituras, yo creo que entendamos también en esta, evidentemente que muchos de los que estamos aquí ya lo sabemos por el tiempo que llevamos en el Señor. Hermano, ignoráis las Escrituras. ¿Pero de qué Escritura le estaba hablando el Señor? ¿De qué Escritura le estaba hablando? Ellos ignoraban, no querían hacerle caso a otras Escrituras. ¿A qué Escritura no le querían hacer caso? Estamos en el capítulo 22, si vamos al capítulo 24, mis hermanos, un poco más hacia adelante, en el versículo, Lucas capítulo 24, cuando el Señor le dice que son ignorantes, Lucas 24, versículo 44, el Señor está con sus discípulos y le va a decir algo importante. Lucas 24, 44 le va a decir, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en lo que creían los saduceos. Pero está escrito de mí no solamente ahí, sino que en los profetas y en los salmos. O sea, en todo el Antiguo Testamento le estaba el Señor diciendo, es que ignoráis que de mí, le estaba diciendo el Señor, y estaba enseñando a sus discípulos, de mí está escrito en la ley de Moisés, en la Torá, de mí está escrito en los profetas, en todo ese bloque que hay. ¿Y qué? ¿Y de mí está escrito qué? En los salmos. En definitiva, como diríamos, esas son las Escrituras. Todo, como hoy en día decimos, y yo lo pongo entre comillas, el Antiguo Testamento, que el Antiguo no tiene nada, porque hay profecías que se tienen que cumplir, evidentemente. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que son nuevas, y hay profecías que se tienen que cumplir en relación a la venida y al reino de Dios que todavía no está. Decimos antiguo por otros motivos que no vamos a entrar ahora. Pero hermano, ¿cuáles son las Escrituras que va a hablar el Señor? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. En definitiva, esos 39 libros del Antiguo Testamento. Hermano, el Señor, de mí está escrito en las Escrituras. Y el Señor deja claro cuáles son las Escrituras. Por eso, lo que el Señor les estaba enseñando. Pero el Señor también, fijaros que no solamente ahí, sino que a los dos del camino de Maús, lo mismo, ¿no? Si vemos aquí, en el Lucas 24, donde estamos, fijaros, cuando el Señor resucita, dice el versículo 25, a los dos del camino de Maús, le dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo
padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los llama a esos dos del camino de Maús, los llama como insensatos, porque eran tardos de corazón para creer lo que la palabra, lo que la profecía, lo que los profetas habían dicho del Señor. Y fijaros, hermanos, que el Señor, ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Le va a dar un discipulado. ¿Qué hace Jesús con los dos del camino de Maús? Y dice la palabra, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, una vez más, ¿lo qué? Lo que de él decían. El Señor coge a los dos del camino. Mira, hijo mío, de Moisés está escrito de mí. En los profetas está escrito de mí. En los salmos está escrito de mí. El Señor les declaraba. ¿Y qué estaba haciendo el Señor con todo ello? Como diría el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiese el qué, las Escrituras. Para que comprendiesen la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, y para que entendiesen en qué, los salmos. ¿Qué hizo el Señor con ellos? ¿Qué hace el Señor con sus discípulos? ¿Qué hace el Señor con su pueblo? ¿Qué hace el Señor con sus hijos? ¿Le abre el qué? ¿Para qué? Para que comprendamos las Escrituras. Pero eso no lo hizo, evidentemente, con los saduceos. ¿Por qué? Porque conocía su corazón. Porque sabían que era una generación mala y adúltera. Dios no abre, evidentemente, Dios no le va a abrir el entendimiento a ellos, ¿no? Había desconocimiento, había ignorancia. Por eso, hermano, y lo sé, evidentemente, ¿no? Como nuestro hermano Miguel, vuestro pastor, ¿no? Os enseña constantemente, ¿no? Y como nos dice la palabra Juan 5:39, que yo creo que lo sabemos todos de memoria, que dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas tenéis el ¿qué? La vida eterna. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué Escritura? La ley de Moisés, los profetas y los salmos, todo el Antiguo Testamento. El Señor nos invita a que leamos la palabra. Eso es lo que, hermano, eso es lo que el Señor quiere. Por eso, hermano, algo tan sencillo, hermano, que es lo que Dios nos pide y le pedía, ¿no? Y volviendo a Mateo, hermano, volviendo a Mateo capítulo 22, fijaros en relación a las Escrituras, lo que Dios en esta mañana también nos anima. Y Dios, el Señor, le decía a cada uno de ellos, Mateo 22, el Señor enseñaba las Escrituras, el Señor hablaba de la importancia de la palabra, ¿no? Y fijaros cómo el Señor en Mateo 22, versículo 31, lo que el Señor le dijo a los saduceos. Pero respecto, Mateo 22, 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho? ¿Por quiénes? Quieto. Por Dios. Aquí ya no había hablado Moisés. ¿No habéis leído? O sea, como diciendo, ¿es que no leéis la palabra? ¿Es que no la entendéis? ¿No habéis leído? Y no solamente no lo va a decir en el versículo 31, versículo 21, versículo 42, hermano, por favor. Lo que el Señor también le va a decir a los escribas y los fariseos. Mateo 21, 42 dice la palabra. Jesús le dijo una vez más, ¿nunca leísteis la Escritura? Versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Mateo 22 y Mateo 21, 16. ¿Qué dice la palabra? Y le dijeron, oye, lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis? Fijaros, hermano, cómo constantemente, cada vez que le vayan a preguntar al Señor, ¿qué dice el Señor? ¿No habéis leído? ¿No entendéis? ¿No entendéis? Y si vamos a Mateo capítulo 12, una vez más, hermanos, Mateo 12, versículo 3, el Señor cuando está hablando también, cuando va al templo, Mateo 12, versículo 3, va a decir el Señor. Pero Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Dios, el Señor, cada vez que hablaba con sus discípulos, con los fariseos, con los herodianos, con todo, ¿qué decía el Señor? ¿Es que no habéis leído la Escritura? ¿Es que no entendéis? Constantemente a través de este Evangelio de Mateo vemos como el Señor le está diciendo, ¿es que no leéis la Escritura? Si no leéis,
no podéis entender, no podéis tener conocimiento. Y dice el versículo 5, una vez más, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo? O sea, ¿no habéis leído en la ley, la Torá, en los 5 primeros libros? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿No habéis leído las Escrituras? ¿No habéis leído? ¿No entendéis? ¿Qué quiere saber? Lee la palabra, para que entienda, para que comprenda lo que dice la palabra en uno o en otro aspecto. Y el Señor exhortaba a todos los que venían. ¿El Señor qué usaba? La palabra. La palabra, hermano. Y esta pregunta, hermano, de que el Señor le hacía a ellos, a todos los que... ¿No habéis leído las Escrituras? Pero yo creo que esta pregunta, hermano, el Señor en esta mañana nos la quiere transmitir a cada uno de nosotros. ¿No habéis leído las Escrituras? No quiero que me contestéis. ¿Habéis leído, nos dice el Señor en esta mañana, a mí el primero, ¿no has leído el Antiguo Testamento? ¿No has leído todos los profetas? ¿No has leído los Salmos? ¿No has leído los Proverbios? Esa pregunta te la hace el Señor a ti y a mí, evidentemente. Y Dios, hermano, nos exhorta, nos anima. ¿A qué? A que leamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de quién es, del Señor. Y en ellas obtenemos ¿el qué? La vida y la vida eterna. La iglesia del Señor no puede ser como los saduceos. ¿Que eran qué? ¿Ignorantes en qué? Gracias. En las Escrituras. No. ¿Tú quieres que tu hijo vaya al colegio siendo analfabeto? ¿Que no entienda, que no sepa leer? ¿No entiendes? Aseguro que no. Pues nuestro Señor, nuestro Dios, quiere que nosotros ¿qué? Leamos la palabra, que entendamos la palabra, que cuando el Señor venga y te diga, ¿has leído el libro de Josué, por decirte algo? ¿Has leído los Salmos? ¿Has leído los profetas? ¿Has leído Isaías? ¿Has leído Zacarías? Hay tanta. ¿Qué dice el Señor? Porque en todo ello está escrito ¿de quién es? Está escrito del Señor. Es que ahí hay palabras, ahí habla de Jesús. Ahí habla de Jesús. Ahí habla. Y esa fue, hermano, la primera pregunta que el Señor le está diciendo. ¿Erráis en la Escritura? ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y no solamente hablándole de la resurrección. Hablándole de la resurrección, mis hermanos, y permíteme, ¿a quién le hicieron la pregunta de la resurrección de los muertos? ¿A quién le estaba haciendo? Porque la pregunta es en la resurrección. ¿De quién será? ¿De quién será la mujer? Le estaban preguntando, ¿no? Le estaban preguntando a Jesús en la resurrección de quién va a ser esa mujer. Le estaban preguntando una pregunta sobre la resurrección. ¿Y con quién estaban hablando? Estaban hablando con la misma resurrección. Porque Jesús, ¿qué dice? Yo soy. Estaban preguntándole a la resurrección misma encarnada. Le estaban preguntando por la resurrección. Es como si Jesús dijera, y ellos estaban ciegos completamente. Es que Jesús es la resurrección, encarnado. Estaban completamente ciegos. Por eso, hermano, Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté no muerto, vivirá. El decir Jesús, no va a haber después no va a haber resurrección. El propio Cristo se estaría negando a sí mismo y negaría tantísimas cosas. Es como si tu hermano va a preguntarle a cualquiera y tú sin saberlo vas a preguntarle al especialista de los especialistas. Y ese era, en relación a la resurrección, ese quién es, ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él habían ido a preguntarle a la misma resurrección, en que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le estaban diciendo a Jesús, ¿tú crees que hay resurrección? Y es como si te digo, si te estoy viendo y te digo, te veo pero no creo en ti, te veo pero nada. Jesús. Es, hermano, la misma resurrección. Y Jesús le sigue diciendo, Jesús le está explicando, evidentemente, ¿no? En esa pregunta de la resurrección.
Jesús le va a decir, mira, en la resurrección, como estamos viendo aquí, mis hermanos, en la resurrección le va a decir el Señor que ni se casarán, ni se darán, ¿en qué? En casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El Señor ahora le va a explicar cómo va a ser. O sea, ¿de quién iba a ser la mujer? Como el Señor le estaba diciendo, de ninguno, de ninguno. Porque en el cielo, como dice el Señor, en el cielo ni se casarán, no habrá casamiento, sino que ¿qué? Que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Cristo va a darle, evidentemente, una respuesta a la pregunta de ellos. Cristo responde a la pregunta de ellos de que, evidentemente, que cuando esos 7 hermanos, ese supuesto, cuando mueran en la resurrección, decía, ¿de quién será la mujer? ¿De cuál de los 7 hermanos? De ninguno. ¿Y la mujer de quién será esposo? De ninguna. De ninguno. ¿Por qué? Porque en el cielo, como dice la palabra, ya, como dice, ¿seremos qué? Como los ángeles de Dios que están en el cielo. Hermanos, Dios, el Señor les hace, primeramente, les hace ver que va a haber una resurrección. El Señor les hace ver que va a haber vida después de la muerte. El Señor les hace ver claramente que ellos decían que no había ni ángeles, ni había ese mundo espiritual. Y Dios, el Señor, le hace ver a esos saduceos que hay un mundo espiritual en el cual ellos no creen. No creían en los ángeles, pero el Señor le dice, sí, pero los que mueran serán ¿qué? Como los ángeles de Dios que están en el cielo. Hermano, una resurrección que el Señor le está explicando a los saduceos. Pero hermano, esa resurrección, el Señor nos dice de los que mueran en el cielo, no habrá casamiento. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Pero hermano, como diríamos la pregunta, ¿no? El apóstol Pablo nos explica aún más cómo será esa resurrección. Porque si no va a haber resurrección en el cielo, si no va a haber casamiento, ¿con qué cuerpo estaremos? ¿Cómo viviremos en el cielo? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida? Que eso puede ser hoy mismo, mañana o cuando Dios nos llame a cada uno. ¿Cómo será, hermano? Yo creo que el apóstol Pablo lo deja bastante claro, cómo será la resurrección. Lo va a decir, hermano, y quiero que me acompañe a un pasaje que todos conocemos. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 42, nos va a decir, en relación a la resurrección, ¿de quiénes? De los muertos. Porque estaban preguntando, los saduceos preguntaban sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Y 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 42, nos va a explicar el apóstol Pablo cómo será la resurrección de los muertos. Y fijaros, lo tenéis, dice, así, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Dice, se siembra, o sea, se muere. Se siembra en corrupción, resucitará ¿cómo? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará ¿qué? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará ¿qué? En cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo que vendrá, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, tuyo, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También, tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará, ¿qué? La incorrupción. El Señor deja, por eso el Señor deja claramente que ¿qué? De que ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no puede ¿qué? Heredar el reino de Dios. Llegará el día, hermano, que como el Señor nos está hablando de nuestro cuerpo, este cuerpo que algún día perecerá,
un cuerpo que se llenara de corrupción, de deshonra, de debilidad, de un cuerpo terrenal, un cuerpo evidente como ese primer hombre, ese cuerpo de la tierra, pero que el día de mañana, hermano, cuando resucitemos, como la palabra hemos dicho y hemos leído, un cuerpo que nos está prometido para la gloria de Dios, un cuerpo que se volverá incorruptible, resucitará en gloria, resucitará en poder, resucitará en ese cuerpo espiritual, seremos ese espíritu vivificante, ese espíritu que es del cielo. ¿Y traeremos qué? La imagen del celestial, la imagen del mismo Cristo, hermano. Eso es lo que nos está explicando el apóstol Pablo, nos añade, evidentemente, añade cómo será esa resurrección que espera a los que hemos creído en Él. Por eso la palabra, hermano, va a seguir diciendo, porque es necesario, nos dice Corintios, que esto, tu cuerpo, mi cuerpo, esto, corruptible, ¿se vista de qué? De incorrupción. Seremos revestidos de incorrupción. Y esto mortal, esto que muere, dice la palabra, ¿se vista de qué? De inmortalidad. Tu cuerpo y mi cuerpo, hermano, será incorrupto. ¿Y será qué? Inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya visto vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, acabada es la muerte en victoria. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y ese es el Cristo y las promesas de nuestro Dios y aquel que alabamos y glorificamos, hermano. Hay promesa. No hay resurrección, decían los fariseos. No hay resurrección, dice este mundo. El cuerpo dejará de ser. Yo creo, mi Cristo bendito. ¿Por qué? Porque era amante de la verdad. Predicaba la verdad y hablaba la verdad. Estábamos hablando de aquel que era la resurrección y la vida. Por eso, hermano, como acabamos de leer, y el postrer enemigo que hemos leído, dice, sorbida y acabada es la muerte en victoria. La muerte será sorbida, acabada, dejará de ser. Por eso nos dice la palabra, hermano, aquí mismo en Corintios 15, 26, y el último enemigo que será destruido será ¿qué? La muerte. La muerte es el último, ni siquiera Satanás. La muerte será destruida por toda la eternidad. Pero hermano, fijaros la ignorancia que había en los saduceos. Fijaros lo equivocado que estaban en relación a la resurrección de los muertos. Por eso, hermanos, Filipenses, como bien sabéis, Filipenses capítulo 3, versículo al 20 al 21, nos va a decir algo muy importante que quiero que te lo grabe en tu corazón, en tu mente. Filipenses 3, 20, 21 va a decir, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice la palabra, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, Cristo va a transformar nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo suyo. Un cuerpo donde ya no morará el pecado, donde no habrá más sufrimiento, donde ya se acabará la muerte, donde viviremos eternamente y por siempre con nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuán equivocados estaban los saduceos! Erráis e ignorantes, igual que este mundo, igual que esta sociedad de hoy en día, hermano, que cree que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues no. Pues no. Este mundo sigue equivocado, hermano. Y cuando hablamos de la resurrección, hermano, estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo que tú y yo tenemos, de nuestra carne. De eso estamos hablando, hermano. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto que nos enseña el Señor? ¿Qué vamos a hacer con toda esta enseñanza de la resurrección? Porque Pablo, hermano, Pablo cuando iba a Atenas predicaba de la resurrección. ¿Y sabe qué pasaba con Pablo cuando predicaba de la resurrección? Dice, Pablo predicaba de la resurrección de los muertos y muchos se burlaban de él.
Se burlaban de Pablo en Atenas cuando predicaban y le decían, ya te oiremos de esto, sí, tú nos estás contando un rollo, ya nos oirás de esto. Se burlaban del Señor, de Pablo. ¿Por qué? Porque predicaba de la resurrección. Pablo nos va a decir también en los Hechos de los Apóstoles que él predicaba el evangelio de Jesús y el evangelio de la resurrección, mi hermano. Y esto nos anima a que nosotros tenemos que predicar el evangelio y tenemos que predicar de la resurrección. Tenemos que motivar y decirle a las personas que hay esperanza en Cristo Jesús. No te la guardes, no te la quedes. Nuestro cuerpo se deteriora, como hemos leído claramente, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, hermano. Yo tengo la certeza, la seguridad, como nos dice el Señor, hermano, de que algún día tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. No hay mayor esperanza, hermano, para este mundo, para esta sociedad, para el hombre, para la mujer de hoy en día, hermano, de que llegará el día en que la muerte llegará a nuestras puertas. Pero hay esperanza. Hay esperanza en un Dios vivo, en un Dios real, hermano. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio y tenemos que predicar la resurrección. Hermano, todo esto anima mi vida. Todo esto fortalece mi fe. Todo eso, hermano, esa es la esperanza de la vida eterna que tenemos por delante, hermano. Cristo va a dejar claro de que hay resurrección. Cristo va a dejar claro, y Cristo va a dejar claro de que seremos como los ángeles de Dios, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, hermano. Y la segunda ignorancia, porque ellos eran ignorantes ¿en qué? En la Escritura. Pero también eran ignorantes ¿en qué? En el poder de Dios. No solamente eran ignorantes en la Escritura, ignorantes evidentemente en el poder de Dios. Creía en un Dios limitado, un Dios que había venido, había dado la ley y Dios se había ido, se había olvidado del hombre y que Dios evidentemente no intervenía en el hombre, como si Dios hubiese olvidado del ser humano. Y el Señor también le va a decir aquí en Mateo 22, versículo 31, lo que leíamos antes. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho una vez más? ¿Por quién es? Por Dios. Que no es Moisés el que está hablando ahora. No. Antes hablaba Moisés y el Señor. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios en relación a la resurrección? Cuando dijo el qué. Yo soy el qué. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Le estaba diciendo, pero tú qué te crees, le estaba diciendo a los saduceos. Mira, Dios es el Dios de los patriarcas. Dios es un Dios, el Dios de Abraham. Y cuando muere Abraham, Dios sigue tratando con su hijo Isaac. Y cuando muere Isaac, Dios sigue tratando con Jacob. Definitiva, como el Señor le está diciendo claro, hermano, Dios ha venido, Dios interviene en los asuntos del hombre. Dios estaba interviniendo y interviene en su pueblo. Nuestro Dios es un Dios de pacto, lo que le estaba diciendo. Nuestro Dios es un Dios de promesa. El hombre limita el poder, de Dios sobre la muerte. Pero hermano, a Dios no hay quien lo limite, evidentemente, en relación a la muerte. La palabra muerte, hermano, significa algo muy sencillo. Separación. Eso significa la palabra muerte. Muerte significa separación. Igual que la palabra cementerio, esta palabra que suena tan fuerte, ¿sabéis qué significa? Dormitorio. Eso es lo que significa. Por eso la palabra cuando dice que los que mueren en el Señor están ¿qué? Durmiendo. Dormimos para el Señor. Dormimos para el Señor. Hermano, nuestro Dios es un Dios, como dice la palabra, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y tu Dios, mi Dios, es un Dios vivo, bendito sea su nombre. Dios no está muerto. Si Dios estuviese muerto aquí, el primero que sale por la puerta soy yo. Yo no quiero un Dios muerto, yo quiero un Dios vivo. Un Dios que cuando yo le clamo, Él me habla. No, los saduceos entendían y creían de que Dios se había desentendido del hombre, ni mucho menos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice el Señor. Llamad y se os abrirá. Ese es el Dios de ¿qué? El Dios de los vivos, hermano. El Dios, lo estaba diciendo, un Dios que es de generación en generación.
Hay un salmo, hermano, que me encanta en relación a Dios. Ese salmo lo tengo yo grabado en mi corazón y en mi mente. El Salmo 48, versículo 14, va a decir lo siguiente. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Hablando de nuestro Señor. Y aún dice más. Él nos guiará aún más allá de ¿qué? De la muerte. Cuando nosotros muramos, el Señor va a seguir tratando nuestras vidas, cuidando nuestras vidas como antes le había. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte, Dios estará contigo y Dios estará conmigo. Hermano, esta es nuestra esperanza de gloria, hermano. Por eso, hermano, yo entiendo, personalmente, hermano, que el Salmo 23 es un salmo que si bien lo podemos usar para hoy en día, pero yo entiendo que el Salmo 23 es un salmo que es profético y que tendrá su cabal cumplimiento cuando estemos con el propio Señor, cuando estemos con Dios. Se va a cumplir este salmo en su plenitud, se cumplirá. El Señor es mi pastor y nada me faltará cuando estemos con Él en la eternidad. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en la misma muerte el Señor estará con nosotros, mi hermano. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, en la morada eterna que Dios está preparando para ti y para mí, moraré ¿qué? Moraré por largos días. Tenemos un Dios que es maravilloso. Los saduceos creían que Dios estaba muerto. Dios no es Dios de muerto. Dios es un Dios de vivo, hermano. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, es un Dios vivo, hermano. Por eso, hermano, y como bien sabéis, ¿qué diría el libro de Apocalipsis? Diría Juan, ¿no? Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, como muchos sabéis, cuando vi a Jesús caí muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre él, diciendo, no tema, le dice Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve pasado, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un Cristo, hermano, Cristo, nuestro Cristo, un Cristo que venció la muerte, un Cristo que resucitó, un Cristo que vive, que no está muerto, que vive por los siglos de los siglos, por la eternidad. Ese es el Dios que nosotros hemos alabado, que hemos glorificado. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Amén. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, hermano. Ignorante en las Escrituras, ignorante en el poder de Dios, hermano. La muerte no es nada para nuestro Dios. El hombre, como hoy en día, como los saduceos, limitan el poder de nuestro Dios, hermano. Por eso, y Lucas, hermano, hablando de los evangelios sinópticos, un pasaje paralelo, evidentemente, a Mateo 22 que estamos leyendo. Lucas, en el mismo pasaje, pero ahora lo va a explicar Lucas. Lucas va a decir lo siguiente, Lucas 20, 34, va a decir lo siguiente. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de ¿qué? De la resurrección. Hermano, esta resurrección del cuerpo y ser como los ángeles de Dios con un cuerpo nuevo y glorificado es para todos. Porque hemos hablado de que cuando muramos seremos como los ángeles de Dios. Dios nos dará un cuerpo nuevo, Dios nos dará un cuerpo glorificado. Pero esto es para todo el mundo, esto es para todos. Evidentemente, hermano, aquí hemos leído Lucas 20,
versículo 35 dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo, dándoles a entender, hermano, de que esos saduceos estaban completamente ciegos, no creían al Señor, erraban en las Escrituras, erraban en el poder de Dios y negaban al propio Señor, negaban a la propia resurrección que la tenían delante y negaban al propio Dios que es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, que estaba delante de ellos. Lo negaban todo. Eran personas religiosas, personas sin espíritu, aunque hacían una vida religiosa. Y eso, ¿sabe qué? Eso no eran dignos, como el Señor le estaba diciendo. Eso no son dignos, como dice el versículo 35, mas los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. No todos van a tener ese privilegio. No todo ser humano va a tener la bendición de alcanzar la resurrección de los muertos, la resurrección del cuerpo. No todo el mundo. Sino ¿quiénes? Los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo, el tiempo, el momento de que llegue el día de la resurrección. ¿Y quién son los dignos de alcanzar aquel siglo? ¿Quién son los dignos de alcanzar la resurrección? Hermano, esta pregunta, como bien sabéis, de una o de otra manera, se la contestó a Nicodemo. Señor, ¿cómo el hombre? Juan capítulo 3, versículo 3, ¿no? Como diría, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le digo, de cierto que te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿el qué? El reino de Dios. Aquel siglo era cuando venga el reino de Dios, cuando venga la resurrección. ¿Y quién no puede ver el reino de Dios? El que no naciere de nuevo. Aún más, versículo 5 dice, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, ¿qué? No puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. No puede entrar en aquel siglo. No puede ser llamado, como dice la palabra, digno de la resurrección. Por eso, hermano, para ser llamado digno de alcanzar aquel siglo, de entrar en la resurrección del cuerpo, ¿qué tenemos que hay que hacer? Nacer de nuevo. ¿Y qué hay que hacer para nacer de nuevo? Recibir el Espíritu. ¿Y cómo se recibe el Espíritu? Como bien sabéis, recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos delante de Jesús. Algo que no hacían los saduceos. Algo que este mundo no quiere hacer, hermano. Pero decía la palabra, y vamos acabando, porque dice la palabra, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan casamiento. Y dice algo, versículo 36, ¿por qué? Porque no pueden ya morir, o sea, ya no pueden morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser ¿qué? Hijos de la resurrección. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de la resurrección. Tienes el privilegio de que algún día Dios nos dará este cuerpo nuevo, incorruptible, incontaminado, y tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros, incorruptible, inamovible. Esa esperanza de gloria que tenemos, hermano. Por eso, hermano, ¿para quiénes? Para los que han nacido de nuevo. Pero Apocalipsis capítulo 20, sé que estoy dando mucha información, pero bueno, que luego venga nuestro hermano pastor y que los quiero mucho, mi hermano Miguel. Por eso, hermano, la palabra nos va a decir en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, va a decir, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y dice, 26, ¿por qué dice? Antes leíamos, en el versículo 36 leíamos, porque no pueden ya más morir. ¿Pero quién no puede más morir? Los que tienen parte, los que son hijos de Dios, los que son hijos de la resurrección. Eso ya no pueden más morir. ¿Qué es morir? Vivir separación. ¿Y eso dónde va a tener lugar? En la primera resurrección. Pero eso la palabra, hermano, Apocalipsis 20, versículo 6, lo puedes ver luego en tu casa tranquilo,
como estoy leyendo, y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección del cuerpo que hemos hablado. Dice, la segunda muerte, o sea, que hay que, después de la muerte hay una segunda muerte. No tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermano, hay una segunda muerte. La primera muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios, con los que hemos creído en Él. Bienaventurado y santo los que hemos creído en el Señor. Bienaventurado y santo los que son hijos de Dios. Bienaventurado y santo los que son hijos de la resurrección. Porque, hermano, porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Porque Cristo ha vencido a la muerte. Somos hijos de Dios, somos hijos de la resurrección. Y dice Mateo, Apocalipsis 20:14, va a decir algo lo siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta es qué? La muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? La que dice, ese lago de fuego. La muerte que significaba separación. Vivir separado de Dios por toda la eternidad. Sin un cuerpo nuevo, sin un cuerpo glorificado, sino como el mismo cuerpo, como dice la palabra. Y el que no fue inscrito en el libro de la vida, fue lanzado, ¿qué? Al lago de fuego. Hermano, ¿por qué hablo claro? Porque la Biblia habla clara. Porque Cristo habla claro. Porque esto es el Apocalipsis, escribe a las iglesias. Escribe, dile. Y yo creo, hermano, que con todo y con esto, hermano, tenemos la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad, hermano, de más que nunca, de predicar el Evangelio de Jesús y de predicar la resurrección y de predicar que hay una primera resurrección y de que hay una segunda resurrección y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Daniel, hablando de los profetas, porque Cristo hablaba de los profetas, Daniel capítulo 12 va a decir en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, repito, y muchos de los que, de los que duermen. ¿Por qué dice? Porque para Dios todo, para Dios es igual una persona que esté viva como que esté muerta. ¿Por qué? Porque para Él todos viven. Dios está fuera de eso. El Señor es el Señor. Yo tengo la llave de ¿qué? Del Hades y de la muerte, dice el Señor. Y muchos de los que duermen, ¿entendéis? En el polvo de la tierra, ¿qué? ¿Serán qué? Despertados. Uno van a despertar. ¿Para qué? Para la vida eterna. Para vivir con Dios toda la eternidad. ¿Y otros para qué? Para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Ese es el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de amor, de misericordia, de gracia. Pero el Evangelio, aquellos que rechazan, dice la Biblia, Romanos 9:7, que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? Gracias. El hombre de hoy en día sigue errando. El hombre de hoy en día sigue ignorante, sigue confundido, sigue siendo saduceo, que lo que le preocupa es la sociedad, lo único que le preocupa es lo temporal, la política de este mundo, y no le interesa evidentemente la resurrección del fuego, la resurrección de nuestro cuerpo. Hermano, yo doy gracias al Señor, primeramente porque nuestro Dios no es un Dios que está muerto, nuestro Dios es un Dios que vive. Tu Dios y mi Dios, mi Cristo bendito, Él es el Dios de la resurrección. Él es el Dios que ha prometido para la iglesia del Señor que Dios nos dará un cuerpo nuevo, Dios nos dará un cuerpo glorificado, hermano, y que Dios nos está esperando en la eternidad, de que cerrar los ojos aquí es abrirlo delante de la presencia de Dios, y llegará el día, hermano, de que la muerte dejará de existir por toda la eternidad y viviremos con Dios eternamente y para siempre. Tenemos la responsabilidad, primeramente el privilegio de ser llamado hijo de Dios, de ser hijo de la resurrección. Pero la iglesia del Señor, tú y yo, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio y ¿qué? Y la resurrección de los muertos. Yo creo que tenemos esa pregunta que le hicieron al Señor. Señor, le decían, en la resurrección, ¿de quién será mujer?
Eran unos ignorantes. No sabían ni lo que hablaban ni lo preguntaban. Hay una resurrección. ¿Para quién es esa resurrección? Para los que creen en el Señor. Para los que creen en aquel que dijo, yo soy la resurrección, la vida y la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice la Biblia, no morirá eternamente.